buenos días, mi nombre es Arly Guzmán, soy estudiante del octavo semestre de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos. La cátedra se llama Planificación y Desarrollo Radiofónico y nuestro tema de hoy es sobre la programación, administración y organización de una empresa radial. Comenzamos. Cuando hablamos de un programa de radio, estamos haciendo referencia a una serie de emisiones que se transmiten por vía radiofónica con una cierta periodicidad. Para que un programa radial sea exitoso debe servir a sus oyentes, llenar una necesidad de información, cultura o entretenimiento. Hacerse en el horario indicado ayuda a reforzar la marca y el posicionamiento de la emisora. El secreto es la pasión, el respeto a la profesión y el amor por la audiencia, ya que ella es lo primero y se debe crear una conexión emocional con ellos. Modelo de programación radiofónica. La radio generalista tradicional trabaja sobre la inmediatez, la simultaneidad y un ritmo de actualización constante de la información siguiendo el discurrir del acontecer diario, y esto se percibe en toda la programación. Se esfuerza por encontrarse con los oyentes que les son más próximos, ayudándoles a integrarse en su entorno, en su sociedad, preocupándose por ellos. También ofrecer una variedad de contenidos a una audiencia igualmente variada. Esto no implica que todos los espacios sean para todos los públicos. La segmentación de los oyentes puede darse a nivel de programas. Radio musical. Es un tipo de radio especializada cuya permanencia y extensión hace que su mensaje sea parte significativa de la vida de las personas. La radio musical se puede dividir en dos variantes: radio musical de entretenimiento, basada en la difusión de los diferentes géneros y estilos del pop y el rock, desarrollada principalmente por la radio comercial. Radio de música culta, implantada por la radio pública. Radio especializada. Es la estrategia empresarial y programática que se basa en la comunicación e información de un área del conocimiento determinada para apelar a un segmento específico de la audiencia potencial de la emisora con un producto radiofónico exclusivo. Se centra en contenidos monotemáticos o en un público específico. Se fundamenta en el principio a cada uno su radio, grupo de audiencia segmentado en función de variables sociodemográficas, sexo, edad, clase social, nivel cultural, y la estructura de la programación debe basarse en la idea máxima previsibilidad y facilidad de identificación por el target previsto. Radio temática es una emisora cuya programación trata exclusivamente sobre una materia genérica: economía, deportes, música clásica, religión, entre otras, y utiliza variedad de formatos radiofónicos. Esta última característica suele ser el matiz que la distingue de la radio fórmula. Formato. Tenemos el cerrado. Contenidos bajo una estructura formal repetitiva a la de un único programa durante todo el día. Satisfacción inmediata del gusto individual. Presenta una narrativa que la distingue claramente del resto de radios, ya que la reiteración se observa tanto en el contenido como en la estructura. Dicha reiteración está determinada por la duración de la fórmula. También tenemos el formato abierto. La radio de formato adopta una estructura abierta hacia el programa al configurarse la parrilla de acuerdo a la continuidad de la fórmula y a la inserción de distintos tipos de programas. La estrategia de programación de la emisora determina qué tramos horarios se destinan a la fórmula y cuáles a los programas. Estilo radiofónico. Tener un estilo radiofónico no significa que la totalidad de las emisoras deban escucharse exactamente iguales o que deban tener el mismo perfil, sonoridad y lenguaje. Sin embargo, se les puede identificar como parte de una misma familia o institución pública mediante la manera en la que se habla, rúbrica e identifica. Estos estilos son: claridad. En una transmisión radiofónica es importante hablar claramente para comunicar lo que se quiere decir. Para eso es fundamental hablar de manera sencilla y segura. Ser natural, no engolar la voz o atreverse a ser espontáneo para lograr un estilo propio. Pronunciar bien, nítidamente, con las pausas necesarias, cuidando tanto la dicción como la distancia respecto del micrófono. La precisión a la hora de expresar o presentar información se logra mejor siendo breves y evitando alardeo sintáctico.
Para eso es importante redactar mental y oralmente con una sintaxis ordenada, sin adornos innecesarios y de la manera más breve posible. Pensar siempre antes de hablar aclara lo que se dice y ayuda a dar el tono exacto a la información según su contenido. Hacer una puntuación ortográfica al aire evita confusiones. Empatía. El éxito de un proceso de comunicación está basado en la identificación que se logre entre audiencias y emisores. Por esto es recomendable ser amable, estar interesado en lo que se dice y escucha, poner atención a la información, permanecer sensible a los contenidos para lograr una sintonía afectiva y mental con el público, cuidar el tono, la modulación, la inflexión y el volumen de la voz para lograr una mejor comunicación, tener capacidad para dar continuidad a la información presentada, tomando en cuenta lo que acontece alrededor. Vale la pena saber improvisar y tener versatilidad. Tipos de programas desde el marco legal. Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, se definen los siguientes tipos de programas. Programa cultural y educativo, aquel dirigido a la formación integral de los usuarios y usuarias en los más altos valores del humanismo. La diversidad cultural, así como en los principios de la participación protagónica del ciudadano en la sociedad y el Estado, a los fines de hacer posible, entre otros aspectos, su participación en el desarrollo económico, social, político y cultural de la nación. La programación, defensa y desarrollo progresivo de los derechos humanos, garantías y deberes, la salud pública, la ética, la paz y la tolerancia. La preservación, conservación, defensa, mejoramiento y mantenimiento del ambiente, el desarrollo de la ciencia, las artes, los oficios, las profesiones, las tecnologías y demás manifestaciones del conocimiento humano. El fortalecimiento de la identidad, soberanía y seguridad de la nación. Programa de opinión, dirigido a dar a conocer pensamientos, ideas, opiniones, criterios o juicios de valor sobre personas, instituciones públicas o privadas, temas o acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Programa recreativo o deportivo dirigido a la recreación, entretenimiento y el esparcimiento de los usuarios y usuarias y no clasifique como programa de tipo cultural y educativo, informativo o de opinión. Programa mixto en el que combinen cualquier de los tipos de programas anteriormente enumerados. Comercialización de la radio. Como medio de comunicación, la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros medios. Es por eso que es mayor la audiencia potencial de la radio. Debido a su bajo costo de producción, la radio brinda muchos espacios para su comercialización, que van desde vender un espacio para un programa, publicidad, hasta el momento de vender sus programas finales ya producidos a otras empresas radiales. Pero la principal comercialización es la publicidad. En este sentido, la radio está más emparentada con la revista que con la televisión, puesto que es dirigida por el formato. ¿Cómo se vende el tiempo en la radio? El anunciante puede comprar tiempo en 4 tipos de radio. Radio local. Tal como su nombre indica, un anunciante local compra tiempo en una estación local. La transacción puede hacerse directamente entre la radiodifusora y el anunciante o a través de una agencia de publicidad. El lugar donde se contrata el anuncio determina si este es el local o no. Se suele creer que los anunciantes locales pueden comprar tiempo a menor precio que a los anunciantes nacionales. La radio spot. La radio nacional spot es un tipo de publicidad radiofónica diferente de la local que se realiza individualmente para cada mercado. Las compañías representantes tienen oficinas en todas las ciudades importantes y es frecuente que el comprador del tiempo radiofónico contrate en varias ciudades diferentes para un anunciante determinado por un medio de un representante de ventas. Cadenas y radios. Radio sindicada. La radio en cadena es un medio publicitario de alcance nacional y el segmento de más rápido crecimiento en la industria radiofónica, aunque el más pequeño. Le corresponde el 6% de los ingresos totales de la publicidad en dicha industria. La cadena proporciona programación de diversos tipos a las estaciones radiofónicas independientes, afiliadas a ellas en todo el país.
Otro tipo de comercialización es el de vender el espacio de programación a personas donde el dueño o productor de la radio te vende un espacio y te permite sustentarlo insertándole publicidad cada cierto tiempo. Muchas gracias por ver esta presentación. Esto ha sido todo por este día. Se le hace la invitación para el próximo encuentro de la asignatura Planificación y Desarrollo Radiofónico. Asimismo, pronto les estaré conversando sobre el proyecto Desde la Distancia. Este proyecto le propondrá a los oyentes sobre los migrantes. No se trata de una visita enciclopédica, sino de intentar ver, escuchar, oler, saborear y sentir cada experiencia migratoria de los protagonistas. Para ello, se contará con el testimonio de una psicóloga experta en duelos migratorios. Frecuencia semanal, formato magazine de interés general, target hombres y mujeres de 18 a 65 años. Gracias.